Hermosos y hermosas de YouTube, bienvenidos a este pequeño spam. Primero que todo, gracias a todas las personas que nos han estado apoyando, ya sea con un comentario, viendo el video, con un buen like o suscribiéndote al canal. Como meta nos encantaría alcanzar los 1000 subs antes de que termine este año. Y sabemos que es posible, ya que el 100% de las personas que ven nuestro video, el 87% no está suscrito. Así que nos gustaría que fueran parte de esta familia y es muy fácil, con un buen clic nos harían muy felices para seguir mejorando y trayendo más videos continuos como este mes de octubre. Gracias a todos por ver y ahora sí, los dejo con el video. Hola, bienvenidos al canal ¿Qué vemos hoy? Y en esta oportunidad les traemos la saga completa del universo de los Warren en orden cronológico, lo cual nos ayudará a comprender muchos sucesos que pasaron durante las películas. Hermosos, este video es la segunda parte de la cronología. Si no has visto la primera, te la dejamos en esta etiquetica y en la descripción de este video. No olvides suscribirte para que esta hermosa familia siga creciendo más y más. Cuéntanos qué películas o sagas te gustaría que trajéramos al canal. No siendo más, trae tus crispetas, siéntate cómodo y comencemos. ¡Claro que sí! En 1972 la muñeca Annabelle es despertada y esta decide liberar a otros espíritus del museo de los Warren. Pero esta historia da inicio. Esta película inicia con los Warren, quienes están resolviendo un caso en donde una muñeca atormenta a unas chicas quienes fueron engañadas por un espíritu inhumano para que lo dejaran entrar en ella. Por ende, le dieron permiso para infestar su vida. Debido a esto, los Warren quieren resguardar dicha muñeca, puesto que si la destruyen, todo empeoraría. Y pues claro que sí, estas le entregan la muñeca. Me parece una buena idea. Así los Warren emprenden el viaje de regreso a casa, y faltando una hora para llegar, hubo un accidente de tránsito, por lo cual tuvieron que desviarse del camino. Pero metros más adelante, su carro se vara. Ed baja para revisar y como estos estaban un poco perdidos, Lorraine comienza a revisar el mapa para ubicarse. Segundos después, esta mira por la ventana y se percata que casualmente hay un cementerio justo enfrente de donde ellos se encuentran. Esta comienza a escuchar una voz desde la parte trasera del auto. Y bueno, era la chica que había tenido el accidente minutos antes. Lorraine mira nuevamente por la ventana y ve muchos espíritus observándolos. Ed termina de arreglar el coche y cuando baja la tapa, Lorraine puede ver que detrás de él hay muchísimos espíritus. Ed es lanzado hacia la carretera, pero afortunadamente se salva de ser atropellado por un camión, el cual misteriosamente algo se apoderó del control de este. Y bueno amigos, básicamente todo esto que estaba sucediendo era obra de la muñeca, quien llamaba a otros espíritus. Estos llegan a casa y aquí ya se encontraba el padre Gordon para bendecir la muñeca. Y bueno, al entrar a la habitación donde tienen todos los objetos malditos o que han sido utilizados para el mal, vemos que aunque la muñeca fue bendecida, seguía usando su poder. Así que estos deciden encerrarla en una caja de cristal, la cual fue sacada de una iglesia. Y gracias a todo esto, su poder fue contenido. Un año después, vemos cómo los Warren son cuestionados por sus historias, ya que para muchos todas eran únicamente una mentira. Por otro lado, también conocemos a su pequeña hija Judy, quien es dejada con su niñera Mary. Esta la lleva al colegio, pero comenzamos a notar que esta también tiene el don de ver fantasmas, en especial a uno, que la persigue en todo momento. Mary va al supermercado para comprar ingredientes para hacer un pastel, puesto que se acercaba el cumpleaños de Judy. Y aquí conocemos a Daniela, quien tiene un especial interés por ir a la casa de los Warren. Y bueno, aunque su amiga le decía que no porque lo tenía prohibido. Aquí también conocemos a Bob, quien está enamorado de Mary. En la escuela, Judy es acosada por sus compañeros y además todos sus amigos cercanos comienzan a cancelarle la invitación para ir a su fiesta de cumpleaños debido a los artículos y noticias acerca de sus padres, lo cual
obviamente la entristece muchísimo. Estas vuelven a casa y comienzan a hacer el pastel, y minutos después llega Daniela, quien entra por la puerta trasera. Esta comienza a preguntarle a Judy si sus padres tenían cosas aterradoras, y esta le habla sobre la habitación prohibida, y Daniela quería que la llevaran, pero Judy le dice que no era bueno entrar en ese lugar. Aquí, esta le entrega unos patines por sus cumpleaños, y finalmente Mary y Judy salen de la casa para jugar con esos patines, y Daniela supuestamente tendría que ponerle atención a los pasteles. Pero bueno amigos, esta comienza a buscar por toda la casa llegando a la habitación, pero efectivamente esta se encontraba con llave. Así que esta comienza a buscar las llaves hasta encontrarlas finalmente. Peligro, no tocar nada. Entra en la habitación y pues claro que sí amigos, comienza a tocar todo. Luego, esta pide que si hay alguna presencia en la habitación le envíe una señal. Y pues claro que sí, Annabelle le dio la señal que ésta buscaba. Pese a las advertencias, Daniela abrió la caja de cristal y sostuvo a la muñeca. En ese momento se activa la alarma de incendios y rápidamente deja la muñeca en su lugar, pero olvidó cerrar la caja con llave, lo cual fue un grave error. Esta vuelve a la cocina y pues claro que sí, el pastel se quemó. Daniela sale de la casa para hablar con Judy, ya que esta se había caído de los patines, mientras Mary pedía una pizza. En este proceso, alguien toca la puerta, esta abre y ve a una niña quien pregunta por Annabelle. Mary piensa que quizás esta se había equivocado de casa, pero la niña le dice que Annabelle estaba justo detrás de ella y se va corriendo. Mientras tanto, Daniela habla sobre la esperanza que le dieron los Warren al saber que la vida sigue de algún modo, haciendo alusión a la muerte de su padre. Mientras hablaban, esta ve el reflejo de su padre por la ventana, así que entra rápidamente a la casa llamando a su papá. Las chicas entran y Mary va en busca de su amiga para ver qué había pasado, mientras Judy sube las escaleras encontrando así a Annabelle sentada en una silla. La puerta se cierra y cuando vuelve a abrirse la muñeca ya no estaba. Judy comienza a buscar la muñeca por la habitación cuando ve a una mujer vestida de novia que aparece y se acerca a ella para atacarla. Al escuchar los gritos de Judy, Mary sube hacia la habitación, encontrando a la niña rezando. Esta le pregunta qué había sucedido. Judy le dice que nada, pero finalmente esta le confiesa que también puede ver cosas al igual que su madre. Y aquí Mary le dice que los fantasmas en algún momento fueron personas y no todos fueron malos. Después de eso, al bajar, encuentran a Daniela en la oficina de los Warren leyendo los expedientes. Entre ellos estaba el barquero, y este consistía que en los cuerpos de los difuntos ponían monedas en sus ojos para que el barquero se llevara su alma al inframundo, y estas eran como su método de pago. También encontraron el expediente del perro negro, el cual atormentó a toda una ciudad. Y en esto entra Judy y esta comienza a despejar muchas de sus dudas, entre ellos acerca del brazalete del dolente, el cual ayuda a las personas a contactar con sus seres queridos que han fallecido, lo cual por obvias razones le interesa a Daniela. También encuentra uno de los casos más recientes llamado el vestido de novia, el cual embruja a las personas volviéndolas violentas. Y bueno, Daniela comienza a hacer preguntas sobre cosas que vio en la habitación. Y bueno amigos, Judy le dice lo que ya todos conocemos, que este lugar contiene objetos malditos y que fueron utilizados para algún ritual o el mal. Finalmente, Daniela comienza a referirse a la muñeca, pero Judy no quería hablar más y menos sobre esta. Así que esta enciende un proyector, en el cual se ve una grabación donde Ed está realizando un exorcismo. Y bueno, a este punto Mary, ya un poco cansada de la situación, las hace salir de la oficina para realizar alguna otra actividad. Y bueno, estas comienzan a escoger un juego de mesa, pero pasa algo muy peculiar. Es que uno de esos Judy no lo reconoce y justamente escogen este para jugar.
Pero amigos, si recordamos al inicio del resumen, cuando Daniela entra al cuarto maldito podemos ver este mismo juego llamado Filimili, el cual lo relacionan con el tablero de la Ouija, ya que en ambos casos se utilizan las manos. En fin, estas comienzan a jugar y en ese momento llega Bot para visitarla y minutos después llega el de la pizza y después de unos minutos Bot se va y mientras sucede todo eso, Judy se encuentra en la sala viendo televisión. Esta pierde el control y comienza a buscarlo debajo del sofá y aquí ve a Annabelle. Lógicamente esta se asusta y cuando esta está por mirar nuevamente las luces se apagan, llegando así las chicas con un pastel, por lo cual Judy se olvida de la muñeca. Horas más tarde, Bot vuelve a la casa para traerle serenata a Mary, pero cuando estas bajan, él ya no se encontraba, puesto que en este proceso él comienza a ser acechado por el perro negro, quien estaba fuera de la casa. Y bueno amigos, después de todo eso, Judy va a dormir y Daniela va para su casa, pero en el camino, comienza a sentir muchísimo miedo y también recordó que aún tenía las llaves de la familia, así que esta entra de nuevo a la casa para dejar las llaves y al pasar por la habitación, esta puerta se abre y pues claro, esta entra. Y bueno, en simultáneo, Mary está con Judy y esta le cuenta acerca de la muerte del padre de Daniela y cómo esta se siente culpable ya que tuvieron un accidente de tránsito mientras esta manejaba. Al entrar a la habitación, esta ve que la muñeca no se encontraba en su lugar y en este proceso encuentra el brazalete del dolente. Y bueno amigos, las cosas no salen como ella quiere, puesto que esta comienza a ser atormentada. Y bueno, volviendo con Bob, este logró esconderse para no ser capturado por el perro lobo. En simultáneo, Mary comienza a escuchar sonidos muy extraños, por lo cual sube a la habitación de Judy encontrando a la muñeca de Annabelle con ella, pero esta no le dio mayor importancia. En la habitación, Daniela comienza a ver su futuro en un televisor, el cual está inspirado en un espejo que supuestamente invoca espíritus en el reflejo, y poco a poco vemos cómo ésta se desespera. En simultáneo, vemos cómo Mary comienza a ser atormentada por el barquero, quien crea un camino de monedas para atraerla finalmente atacándola, y después de minutos muy pero muy tensionantes, gracias a la luz de su linterna, Mary logra salvarse. Rápidamente, esta sube a la habitación de Judy, pero el demonio no permitía que ésta escuchara nada. En ese proceso, el demonio comienza a asustar a Judy, finalmente apareciendo, pero afortunadamente esta logra salir. Y aunque logran escapar, estas se dan cuenta que están encerradas en la casa. Así que con todo lo que estaba pasando, estas deciden llamar a Lorraine para contarle todo lo que estaban pasando. ¿Puedo hablar con Annabelle? Pero obviamente amigos, como ya sabemos, el demonio tenía influencia sobre toda la casa, así que este era un caso perdido. Tienes que darle un alma, líder. Volviendo a la habitación, poco a poco todo comienza a salirse de control y Daniela a este punto estaba colapsada, pero al final entran las otras chicas e impiden el final que podemos ver en el televisor. Aquí Judy les dice que Annabelle es la causante de todo lo que estaba sucediendo, ya que ésta quería un alma. Y aquí Daniela confiesa que solo quería volver a ver a su papá para disculparse. Y bueno amigos, Judy le pregunta que qué había tocado en la habitación y pues básicamente esta dice que tocó todo. En ese momento todos los objetos se activan, pero estas salen del lugar. Y bueno amigos, por toda esta presión que estaban viviendo, Mary comienza a tener un ataque de asma. Por tal razón, Judy y Daniela salen para buscar el inhalador, el cual se encontraba en su auto. Y pues claro que sí, al salir de la casa, Judy es atacada por el perro negro, pero finalmente es salvada por Bot. En simultáneo, Daniela es atacada y poseída por el demonio del vestido de la novia. Al entrar,
Judy le entrega el inhalador a Mary y segundos después Daniela comienza a llamarla desde el segundo piso, pero Judy presiente que esta ya fue poseída, así que estas deciden buscar a Annabelle para encerrarla en la vitrina. Aquí Judy ve al fantasma que siempre la perseguía y decide seguirlo, puesto que recuerda que no todos los fantasmas son malos, llegando así a la oficina nuevamente, en donde vemos a Annabelle. Pero obviamente, amigos, este no lo iba a poner tan fácil, así que cierra la puerta y estas tienen que jugar para encontrar la llave. Pero afortunadamente Judy saca la llave de la caja. Y bueno, familia, así que Mary toma la decisión de entrar para buscar a la muñeca. Esta, al entrar al lugar, ve al barquero. Esta toma una lámpara y avanza llegando hasta el final, en donde hay una chica idéntica a ella que tiene la muñeca. El demonio apaga la lámpara, así que esta queda en completa oscuridad. Intenta quitarle la muñeca, pero esta la sujeta fuerte, finalmente despertándola. Fuera del lugar se encontraba Judy rezando, cuando Mary lanza la muñeca pidiéndole que corra, y cuando está por salir de la habitación aparece Daniela, quien tiene puesto el vestido de la novia, y cuando está por atacarla, afortunadamente llega Mary, quien comienza a luchar con esta. Judy enciende el proyector en donde su padre está haciendo el exorcismo, y asombrosamente esto la detiene y la libera. Mientras Judy corre, unas manos salen de la caja y la sujetan para que esta no pueda avanzar. Pero bueno, después de toda esta travesía, esta logra llegar a la habitación donde se enfrenta al demonio. Este trata de robarle su alma, pero Judy toma un crucifijo y logra apartarlo. En ese instante llega Mary, quien intenta meter de nuevo a la muñeca, pero el demonio no lo permite y ese comienza a despertar a todos los espíritus de la habitación. En ese momento llega también Daniela y juntas logran cerrar la vitrina, volviendo todo a la normalidad, ya que el mal se contuvo. Segundos después entra Bud asustándolas, ya que este quería saber si las chicas se encontraban bien a causa del hombre lobo. Y aquí Judy dice que él las salvó del lobo, lo cual le encanta a Mary. Estos salen de aquella habitación y se quedan juntos en la sala, junto a Bob, quien las cuida. A la mañana siguiente llegan los Warren. Este sale de la casa y las chicas deciden contarle todo lo que había sucedido. Horas más tarde, los Warren comienzan a celebrarle los cumpleaños a su hija, puesto que nadie había asistido. Obviamente, esta estaba muy triste, así que Lorraine le dice a su hija que no siempre será así, puesto que tarde o temprano llegarán personas que lo entiendan. Minutos después llega Mary, Daniela, Bud, en compañía de muchos de sus compañeros de la escuela, incluido Anthony, quien le pide disculpas a Judy. Lógicamente la vemos sumamente feliz. Lorraine llama a Daniela y le entrega la fotografía de su papá. Y también le entrega un mensaje de parte de este, el cual le dice que también la extrañaba y que no fuera tan duro con ella misma, puesto que el accidente no fue su culpa, lo cual la reconforta. Estas vuelven nuevamente a la sala para compartir con el resto. Para entender esta película vamos a viajar a México en el año 1673, donde vemos a una familia en el campo. Uno de los niños le regala a su madre un collar. Lo llevaré conmigo para siempre. Tiempo después, estos siguen jugando, pero poco a poco vemos como uno de los niños se queda solo y va en búsqueda de su madre y su hermano, pero al encontrarlos, ve como su madre ahoga a su hermano en el río, finalmente yendo tras él y atrapándolo. Y así nos situamos en Los Ángeles en el año 1973, en donde conocemos una familia representada por Ana, quien trabaja en el área de protección infantil, y sus dos hijos, Chris y Samantha, los cuales están superando la pérdida de su padre, quien era policía. En la mañana, esta llega tarde al trabajo, puesto que los niños perdieron el autobús escolar. Su jefe quería quitarle uno de sus casos, ya que toda esa semana ella había llegado tarde al trabajo. Y bueno,
Finalmente, después de muchas discusiones, Ana logra quedarse con aquel caso. Horas más tarde, Ana y un oficial de policía van a casa de Patricia para asegurarse que los niños se encuentren bien, ya que estos llevaban varios días que no asistían al colegio. Patricia medio abre la puerta y actúa muy cortante y nerviosa. Finalmente, Ana logra persuadirla para que la deje entrar a la casa sin el oficial, y al ingresar vemos como toda esta está llena de velas, ventanas cerradas y selladas. La verdad era un ambiente muy tétrico, amigos. Patricia todo este tiempo se mostró muy asustada, pero Ana solamente quería saber dónde se encontraban los niños o qué era lo que estaba pasando. Hasta llegó a pensar que ella estaba teniendo problemas con el alcohol. Así que comienza a buscar a los niños, se acerca a un armario, el cual se encontraba cerrado con candado. Pero cuando Patricia regresa al verla tan cerca de ese armario, esta comienza a atacarla. Afortunadamente, el oficial de policía ingresa a la casa y la captura. En esta confrontación, Ana logra quitarle la llave que ésta cargaba y así abre el armario, encontrando a los niños muy asustados. Los niños le piden que cierre la puerta porque ella les hará daño. Así que Ana, pensando que ellos se referían a su madre, les promete que nada les pasará y los lleva a un centro de menores, en donde ellos se quedarán. Ana nota que en sus manos estos tienen como una especie de quemaduras, y al preguntarles, uno de los niños solo contesta que ella lo hizo, pero también estos le dan a entender que no era su madre y que no estaban a salvo en ningún lugar. Amigos, siento que a Ana le faltó indagar mucho más si ella realmente quería ayudar a estos niños. Debió escuchar y buscar a la supuesta persona que les estaba haciendo daño, ya que en reiteradas ocasiones ellos manifiestan que no era su madre. Pero bueno, sigamos. Al llegar a casa, vemos cómo Ana comparte con sus hijos y además cómo estos están pasando por un periodo de duelo por la muerte de su esposo. Ana sube a ayudar a su hija. Este era un tiempo que compartían juntas todos los días. Por otro lado, los niños que fueron llevados al centro de menores son atormentados por la Llorona y a la medianoche llaman a Ana para informarles que encontraron a los niños ahogados en el río. Esta se dirige al lugar con sus hijos y los ve muertos. Lógicamente, esto fue un impacto muy fuerte para Ana, ya que ésta llevaba su caso desde que ellos eran muy pequeños y básicamente los vio crecer. También fue llevada al lugar Patricia y esta, destrozada, culpaba a Ana por la muerte de sus hijos, ya que ella impedía que se los llevara. Y al escuchar esto, Ana le pregunta que a quién se refería. De la Llorona. Y se la llevan. Chris sale del auto para ver de cerca lo que pasaba, pero aquí comienza a escuchar unos llantos provenientes de una mujer, así que este se acerca lentamente, pero esta mujer comienza a actuar muy extraño. Finalmente aparece de la nada asustándolo y quemando su mano. Este vuelve rápidamente al auto despertando a su hermana para que le abra, y la Llorona aparece comenzando a atormentarlo en el auto, ya que en repetidas ocasiones comenzaba a bajar los vidrios del auto. Pero bueno, finalmente llega Ana y estos vuelven a casa. Al siguiente día hacen una especie de ceremonia para despedir a los niños. Y aquí vemos a Ana junto al padre Pérez, a quien le pregunta acerca de la Llorona. Este le cuenta que ella era conocida por su belleza. Se casó con un hombre con el cual tuvieron 2 hijos, pero después de un tiempo lo encontró con otra mujer más joven, por lo cual le arrebató lo que más valoraba, matando a sus hijos, ahogándolos en el río, consumida por los celos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la culpa le invadió lanzándose al río. Su condena es deambular por la tierra buscando niños que los reemplacen. Ana le pregunta si esto solamente era una leyenda, pero ese le responde que para algunas personas lo era. En casa, vemos a Samantha, quien comienza a ser acechada por la Llorona, finalmente marcándola. Ana, al llegar a casa, encuentra a su hija muy triste. Esta le pregunta qué le había pasado en la mano, pero esta le dice que se cayó.
Así que finalmente Ana la consuela, ya que ésta pensaba que su hija estaba triste por la muerte de su padre. En la noche llega un amigo y colega de Ana, el cual le entrega el expediente de Patricia. Básicamente la estaban acusando por la muerte de sus hijos y como ésta tenía una coartada fuerte, entonces estos no podían inculparla, ya que muchas personas vieron cuando el servicio social se llevaron a los niños. Así que horas más tarde, esta comienza a revisar el expediente y comienza a escuchar ruidos extraños, así que baja para revisar, llegando a la puerta principal, donde encuentra a su hijo, digamos que sonámbulo, tratando de abrirla. Pero bueno, finalmente esta toma a su hijo, quien se encontraba en una especie de trance. En ese momento vemos cómo la puerta se abre por completo, pero Ana logra cerrarla. Volviendo a la habitación, esta acuesta a su hijo y llegando al pasillo mira hacia la habitación de su hija, pero esta no se percata que la Llorona prácticamente estaba detrás de ella. En ese momento se va la energía. Esta vuelve a su habitación encontrando todos los papeles del expediente tirados en el suelo, como si alguien los hubiera tirado. A este punto, Ana se encontraba muy asustada y esta comienza a escuchar cómo la puerta se mueve y por medio del espejo, esta logra ver a la Llorona y la puerta de su habitación se cierra. Ana comienza a gritar tratando de abrir la puerta. Esta toma un bate para defenderse, pero en ese momento aparece la Llorona en su habitación. Y cuando Ana la ataca, los niños abren la puerta y la Llorona desaparece. Esta comienza a buscarla detrás de la puerta y como no hay nadie, hace que ellos se queden en su habitación mientras ella vigila hasta el día siguiente. Ana va a visitar a Patricia a la cárcel y aquí nos damos cuenta que esta, llevada por el dolor y la rabia en contra de Ana, le rezó a la Llorona para que se llevara a sus hijos y le regresara a los de ella. En simultáneo, vemos a Chris, quien sube a la habitación de su hermana para buscarla. Aquí encuentra la ventana abierta y cuando la va a cerrar, un ventarrón lo lanza, apareciendo la Llorona, quien finalmente lo ataca lanzándolo por las escaleras. En ese instante llega Ana a la casa y lo llevan rápidamente al hospital. El doctor revisa a Chris encontrando la quemadura en su mano. A raíz de esto, Ana es reportada dar el porqué de la quemadura en las manos de los niños. Al final, esta investigación sigue pendiente. El policía le dice que por falta de pruebas liberaron a Patricia. Y bueno, gente, a este punto, a pesar de que Ana era una persona muy incrédula, comenzaba a creer que Patricia únicamente quería proteger a sus hijos al igual que ella. Así que horas más tarde, esta se reúne con Chris mientras su hija se bañaba y el niño le cuenta toda la verdad, hablándole sobre la mujer de blanco que estaba llorando y que quería que fueran de ella. Mientras tanto, la Llorona comienza a lavar el cabello de la niña. ¡Tengo miedo! Una escena bastante what the fuck. En la sala, el niño le pregunta a su mamá si ella le creía y ella le dice que sí. Mientras tanto, la Llorona comienza a ahogar a la niña y Ana, escuchando el ruido, va por la niña, finalmente sacándola del agua. La Llorona aparece detrás de Ana y la marca. Estos salen rápidamente de casa y van a la iglesia. Ana tenía muchas dudas, puesto creía que el padre no le creería. Y al hablar con él, este le dice que este le cree, ya que años atrás él tuvo un incidente con una muñeca y desde ese momento su mente se abrió a situaciones que son fuera del ordinario. Así que esta le pide ayuda a la iglesia. Pero bueno amigos, como ya sabemos a este punto, siempre la iglesia se demora siglos para probar los casos y obviamente Ana se encontraba desesperada. Así que este le recomienda a un chamán, el cual había sido sacerdote anteriormente. Así que Ana rápidamente fue en búsqueda de Rafael, pero este la recibió de una mala manera. Pero al ver las marcas de la Llorona, este se quedó paralizado y comenzó a mandarla a la iglesia. Pero al ver a los niños y más a Sam, quien le pidió que los ayudara,
ese cedió. Estos fueron a casa y comenzaron a frotar huevos por toda esa. La idea era poder detectar la presencia del mal. Y al abrirlo, entre más sangre salga, mayor es el mal. Al principio Ana estaba un poco incrédula, pero después quedó súper impactada cuando se reventaron todos los huevos repletos de sangre. Partiendo de que la Llorona se mueve en la oscuridad, estos comienzan a llenar la casa de velas y otros objetos para prepararse. En este proceso, Rafael les muestra una cruz que fue hecho con un árbol de fuego, el cual, según la leyenda, estos árboles lloraron mientras la Llorona mataba a sus hijos, y como fueron los únicos testigos de su pecado, tienen un poder especial sobre ella. Además, vemos cómo Rafael llena las ventanas con unas semillas que precisamente son de este mismo árbol de fuego y bendice las lágrimas de la Llorona. Así, llegando la noche, en un momento se va la energía y estos se reúnen en la sala. La Llorona aparece y comienza a buscarlos por toda la casa, finalmente atacándolos. Rafael se esconde mientras la Llorona ataca a los niños, y cuando pensábamos que ésta se iba a llevar a Chris, aparece Rafael, quien la rocía con las lágrimas que habían sido bendecidas de la Llorona, así sacándola de la casa, y al poner aquellas semillas en la entrada, esta ya no podría ingresar. Como es obvio, en ese momento se dan cuenta que Rafael solo los estaba utilizando para experimentar, lo cual hace enojar muchísimo a Ana, puesto que si su plan no hubiera funcionado, la Llorona se hubiera llevado a su hijo. Y bueno, después de discutir un rato, este les pide que no se acerquen a las semillas, puesto que si se rompe la línea, la Llorona volverá a entrar como fuera. En ese momento, la Llorona intenta entrar por la puerta trasera y mientras todos están distraídos tratando de cerrarla, Samantha ve a su muñeca fuera de la casa. Esta abre la puerta para tratar de recuperarla y después de minutos muy tensionantes, toma la muñeca y al entrar nuevamente, quita la línea. Y como es obvio, la Llorona no iba a desperdiciar la oportunidad, así que se lleva a la niña. Ana corre hacia la piscina y aquí encuentra a su hija, pero la Llorona la ataca. Rafael bendice el agua de la piscina y gracias a eso, Ana logra salvar a su hija. Estos entran a casa, pero Samantha se encuentra como en una especie de trance y tratan de salir de la casa. Y bueno amigos, como la Llorona tuvo a la niña durante un tiempo, siempre que ésta la llame, los niños tratarán de ir con ella. Por tal razón hay que tenerlos siempre vigilados. Y por cierto amigos, esta escena me hace recordar mucho a la película de Abracadabra, cuando una de las brujas, Sara, hace el llamado cantando a los niños para que estos fueran hacia ellas. Ay amigos, de verdad que qué recuerdos. Por cierto, en el canal tenemos el resumen de estas películas para que al finalizar esta saga se pasen por allá y lo vean. Así que sigamos. Tristemente, Ana tiene que tomar la dura decisión de encerrarlos para protegerlos. Minutos después, Ana le muestra a Rafael que tiene el collar de la Llorona, puesto que cuando estaban en la piscina, esta logra quitárselo. Y este le pide que lo conserve, puesto que más adelante quizás le sirva para algo. Pasan las horas y vemos cómo Patricia entra en la casa, trata de sacar a los niños y cuando Ana y Rafael tratan de impedirlo, esta dispara impactando a Rafael y por consiguiente quita la línea. Y por consiguiente le ruega a la Llorona que le devuelva a sus hijos. Ana es arrastrada y lanzada al sótano. Mientras tanto, los niños corren y se esconden en el ático. Estos tratan de cerrar todo para que ésta no entre, pero bueno amigos, es imposible, porque de igual manera ésta entra. En ese momento, Chris le muestra la cadena a la Llorona y esta cambia, transformándose en una versión un poco más humana. Aquí comienza a tocar al niño.
Patricia, me imagino que le dio remordimiento por todo lo que estaba pasando, abre la puerta del sótano para que Ana pudiera salvar a sus hijos. En ese momento, la Llorona ve su reflejo en el espejo y se transforma nuevamente. En ese momento, Ana y Rafael llegan, pero esta impide que se acerquen atacándolos. Los niños logran llegar donde se encuentra su madre y cuando ésta está por atacarlos, Rafael le lanza la cruz del árbol, quien apuñala a la Llorona, así rompiendo la maldición. Y bueno amigos, al siguiente día Rafael se despide de la familia. Estos están muy agradecidos por toda la ayuda que éste les brindó, ya que gracias a él todo comienza a volver a la normalidad. En 1976 los Warren estaban resolviendo un caso paranormal en donde se enfrentaron a fuerzas infernales, finalmente llegando al norte de Londres en 1973 para ayudar a una familia sin importar las advertencias y adversidades. La película da inicio mostrándonos una de las investigaciones que realizaron los Warren, en donde, por medio de una sesión, esta logra ver cómo un joven asesina a toda su familia estando bajo la influencia de un demonio. En esta misma visión, fue guiada por el espíritu de uno de los niños al sótano, y aquí, esta logra ver al demonio por medio de un espejo, quien a su vez le muestra cómo será la muerte de su esposo. ¡Tengo miedo! Como es obvio, esta sale del trance supremamente angustiada por lo que vio. Y bueno amigos, aquí nos transportamos a Londres, en donde conocemos a una familia representada por Peggy y sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy, quienes están pasando por un mal momento tanto familiar y económico. En la noche, vemos cómo Janet está jugando con una tabla Ouija hecha por ella y una compañera de su escuela. Y estas comienzan a hacer preguntas tales como si hay algún espíritu en la casa y algunas un tanto más personales. ¿Algún día volverá papá? Pero estas no tuvieron ninguna respuesta, así que se fueron a dormir. En la madrugada, Janet aparece dormida en la sala, algo que la dejó impactada ya que esta no recordaba haber bajado. En simultáneo, comienzan a tocar la puerta de la habitación, pero cuando Margaret abre, no hay nadie. Pero como segundos después aparece Janet, esta cree que su hermana le estaba atendiendo una broma. Por otro lado, volviendo con los Warren, estos son invitados a un programa en donde un investigador comienza a desmentir todos sus casos. Ed se enoja demasiado ya que este quería informar a la gente, pero muchos académicos comenzaban a destrozar todo el avance que ellos iban logrando. Por otro lado, en casa, Janet y Billy estaban junto a la caja musical del hombre torcido cantando, ya que el niño era tartamudo y con aquella canción practicaban. Y como este lo hizo muy bien, le dieron galletas. Y como ya era de noche, su madre le dice que no consumiera muchas galletas, porque le daría mucha sed y se levantaría en la noche. Y posteriormente se fueron a dormir. Pero como era de esperarse, este se las comió todas. Y efectivamente, despertando en la noche, fue a la cocina por agua y estando allí, ve por la ventana como uno de los columpios se mueven solos. En simultáneo, vemos a Janet, quien comienza a hablar con alguien, pero su hermana pensaba que ésta estaba hablando dormida. Pero poco a poco la situación se coloca muy extraña, porque era como si discutiera con alguien. ¡Esta es mi casa! No, no lo es. Vete de aquí. Después vemos a Billy regresando a su habitación. Este choca con un carro, el cual apaga y hace rodar hacia una tienda que está ubicada por el pasillo. Al llegar a su habitación, este comienza a escuchar ruidos muy extraños, pero aunque se asomó en varias ocasiones, no lograba ver nada. Pero segundos después, ve como aquel carro es empujado hacia su habitación. Este se acerca y lanza nuevamente el carro, y algo se lo devuelve escuchando un grito proveniente de la tienda. Este, muy asustado, va hacia su mamá y le dice que había alguien en la tienda, pero cuando esta va no ve a nadie. Y esta le dice que es solo una pesadilla. En ese momento se escucha un ruido en la primera planta. Esta baja y encuentra a Janet en un mueble viejo, pero lo extraño es que ella no sabía cómo había llegado y pensaba que era sonámbula.
Al tocarla, la mamá se da cuenta que esta tiene fiebre. Por tal razón, esta se queda en casa al día siguiente. Pero al estar sola, esta comienza a vivir situaciones muy extrañas, ya que el televisor comienza a cambiar los canales solos, el control cambia de lugar y hasta en cierto punto logra ver al fantasma reflejado en la televisión cuando se apaga. Una experiencia muy aterradora. Volviendo con los Warren, se nos muestra que Ed tuvo un sueño muy extraño y al despertar vio algo. Y este lo pinta, ya que no podía sacar aquella imagen de su cabeza, pero cuando Lorraine lo vio, esta salió de la habitación porque en el fondo ella sabía lo que aquello representaba. Por tal razón, le pide a su esposo que ya no tomaría más casos por un tiempo. Llegando la noche, Janet se ata a la cama para no caminar sonámbula, pero horas más tarde, esta cae al suelo y algo comienza a tocar la puerta. Esta se asoma y ve cómo el sillón se mueve y rápidamente vuelve a su habitación y se tapa con la vieja confiable, amigos, la cobija. Pero segundos después, algo le jala la cobija. Esta comienza a gritar despertando a su hermana, diciéndole que hay alguien en la habitación. Al principio esta no le cree, hasta que segundos después las camas comienzan a ser sacudidas y finalmente estas van con su madre. Al principio esta no entendía qué estaba pasando hasta que Janet muestra la mordida que tenía en su hombro. Esta, asustada, va y comienza a revisar hasta que encuentra la tabla Ouija que se encontraba debajo de la cama de Janet. Esta las comienza a regañar y en un momento uno de los muebles es empujado chocando con la puerta. Como es obvio, esta sale de la casa con sus hijos y van donde unos amigos. Este ingresa a la casa a observar si alguien había entrado, llama a la policía y cuando estos llegan a inspeccionar el lugar, ven como una de las sillas se mueve sola. Estos salen prácticamente corriendo y dicen que van a presentar un informe. A la mañana siguiente en la casa de los Warren, estos son visitados por el demonio y Lorraine tiene una visión nuevamente como en aquel sótano. Esta le pregunta su nombre, pero el demonio únicamente le muestra la muerte de su esposo. Y segundos después, vemos a Lorraine cómo raya su Biblia. Todo lo que pasaba con la familia se fue difundiendo, hasta que un día Peggy fue visitada por un periodista, pero como esta estaba tan angustiada, aceptó su ayuda. Lastimosamente, esto fue un grave error, ya que en vez de recibir ayuda, su caso se convirtió en un show mediático. Un día, en medio de estas entrevistas, Janet es poseída por el espíritu y ese contó la historia de cómo murió en el sillón. Una noche, en casa de sus vecinos, Billy comienza a escuchar la campana del perro de sus vecinos. Este se levanta, le abre la puerta para que salga, pero en ese momento, este se transforma en el hombre torcido, lo persigue por todo el pasillo, pero cuando llega al salón es Janet, quien está poseída y cae al suelo convulsionando. Al llegar todo eso a oídos de la iglesia, el padre Gordon va en búsqueda de los Warren y expone el caso, y les pide que únicamente vayan a investigar para ver si el caso es falso. Al inicio Lorraine no quería y le cuenta a su esposo sobre la visión, puesto que ella creía firmemente que esto era una advertencia. Y Ed le dice que quizás ella pueda evitar de que ese final suceda. Al final, estos deciden ir, pero únicamente a observar. Y si la situación se llegaba a poner peligroso, estos dejarían todo en manos de la iglesia. Y efectivamente, estos llegan a Londres y le muestran a Ed la habitación y el sillón donde sucede la mayor actividad, mientras Lorraine hablaba con Janet y de cierto modo lograron simpatizar. Tiempo después, estos ingresan a la casa, sientan a la niña en el sillón y hacen que hable con agua en la boca. Estos se giran y el espíritu comienza a hablar y al final empieza a decir cosas sin sentido. Llega la noche y estos se quedan en casa de la familia. Hasta el momento Lorraine no ha podido detectar nada. Después vemos a Janet que se amarra nuevamente para dormir,
pero en la madrugada, esta atraviesa el suelo quedando anclada en el techo y ve al fantasma que sube hacia el segundo piso jalándola hacia su antigua habitación, cual, como recordamos anteriormente, estaba cerrada con candado. Estando en este lugar, ve cómo todas las cruces comienzan a girarse. Al llegar su mamá, logra ver cómo esta es arrastrada por el espíritu. Y después de minutos muy tensos, estos logran entrar y este intentaba ahogarla, pero afortunadamente logran rescatarla. A la mañana siguiente estos se reúnen con una investigadora y todos los indicios daban a que todo eran inventos de la niña, pero los Warren le dan un voto de confianza y vuelven para tomar evidencias para la iglesia. Todos los niños vuelven a la casa para pasar tiempo juntos. Esta escena es muy hermosa. A este punto, tanto Ed y Lorraine logran una conexión muy linda con Janet. Ed intenta ayudar a arreglar muchas cosas de la casa, finalmente bajando al sótano para revisar la lavadora, y estando allí encuentran todo inundado, y mientras intentaba arreglar una tubería son atacados. Peggy termina con una mordedura al igual que Janet, y segundos después Ed encuentra un puente en el agua. En simultáneo, los niños se encontraban decorando un árbol de Navidad y Janet ve cómo el fantasma jugaba con los cuchillos en la cocina. Y en ese momento, Janet tiene la grandiosa idea de ir a enfrentar al fantasma. Y cuando ese entra a la cocina, ve todos los cuchillos clavados en la mesa y en cuestión de segundos desaparece Janet, apareciendo en la cocina poseída. Al escuchar los gritos, estos entran a la casa y van hacia la cocina y encuentran todo destrozado. Rescatan al niño y encuentran a Janet completamente poseída. Y nuevamente este habla, pero no se logra entender qué es lo que dice. En este proceso entra la investigadora y les muestra los videos de cómo Janet lo inventó todo, ya que esta estaba provocando todos los daños que vimos anteriormente en la cocina. Y aquí la investigadora insinúa que todos en la casa estaban involucrados en estos hechos. Al final, Peggy se enoja monumentalmente y los echa a todos de la casa. Los Warren se van y Janet le confiesa a sus hermanos que él la obligó a hacerlo, de lo contrario mataría a todos sus hermanos. Cuando estos se encontraban en el tren a punto de irse, a Ed se le caen unas cintas cruzadas. Y en ese momento, Ed recuerda las palabras sin sentido que decía el fantasma, así que toma los reproductores y escucha que en todo ese tiempo el fantasma les estaba pidiendo ayuda. Y aquí, Lorraine tiene una visión en donde ve al fantasma y le habla. Y este le cuenta que cuando murió, fue a casa en búsqueda de su familia, pero ahí se encontraba algo más que no lo quería dejar ir y lo obligó a hacer muchas cosas, ya que este quería el alma de la niña. Lorraine le pregunta cómo puede detenerlo y aquí el anciano le dice una adivinanza, pero Lorraine no lo entiende. Y aquí aparece el demonio atrás del anciano y lo detiene. Y en ese momento Lorraine despierta sangrando y vuelven hacia la casa. Mientras tanto, Janet es poseída nuevamente, obligando a su familia a salir de la casa. Por otra parte, los Warren están en camino. Y aquí nos damos cuenta que el viejo y el hombre torcido solo eran una fachada que cubrían al demonio. Por tal razón, Ed y Lorraine no pudieron verlo anteriormente. Y aquí Lorraine cuenta el acertijo y llegan a la conclusión de que es el nombre del demonio, ya que al saberlo, esto les da autoridad y poder sobre él para desterrarlo. Al llegar a casa, esta se encontraba cerrada. Ed intenta entrar por una ventana, pero el demonio no lo permite. Así que se baja al sótano y aunque Lorraine intenta ingresar también, el demonio no lo permite. Este logra entrar a la casa y como una especie de gas caliente sale de una tubería cayéndole en los ojos. Por tal razón, este no podía ver bien y aún así, este sigue buscando a Janet. Afuera de la casa, Lorraine seguía intentando ingresar a la casa
y en un momento recuerda que el demonio le dijo su nombre en aquella visión. Y una vez ya sabía su nombre, en ese momento cae un rayo dándole a uno de los árboles, recordándole a Lorraine la advertencia que le había dado. Mientras tanto, Ed llega al segundo piso. Comienza a escuchar la canción del hombre torcido. Este se aparece asustándolo, lo ataca, pero finalmente Ed llega a la habitación donde se encontraba Janet. Y cuando ésta está a punto de saltar, Ed la toma y quedan colgando de una cortina. Lorraine entra para ayudarlos, pero el demonio aparece y lo impide. Y en ese momento, ésta lo llama por su nombre y lo expulsa. ¡Para! ¡El profanador! ¡El blasfemo! Y cuando están a punto de caer, Lorraine los ayuda, salvando así a su esposo y a Janet. A la mañana siguiente, estos están siendo atendidos. Llega Janet y Ed le regala su cadena, un objeto muy simbólico para él. Y esta le dice lo importante que son los dos para ella. Al final, Ed y Lorraine vuelven a casa y en el cuarto de objetos malditos dejan la caja musical del hombre torcido. Situándonos en 1981, un joven estaba siendo investigado por un asesinato, pero este manifestaba que el diablo lo obligó a hacerlo, y aunque muchos no le creían, los Warren se suman y comienzan a indagar como nunca lo han hecho, amigos. Al iniciar la película vemos a los Warren, quienes fueron convocados para documentar el exorcismo de un niño de 8 años llamado David, que por cierto, este es un niño muy dulce. Al anochecer, este es llevado a la cama, pero en la madrugada es despertado por algo que toca la puerta e irrumpe en su habitación, atormentándolo y finalmente tomando posesión de él. Su familia y los Warren, al escuchar los gritos de este, suben para ayudarlo, pero este, totalmente poseído, apuñala a su papá. En ese momento, este es llevado a la sala y comienzan a realizar el exorcismo, pero poco a poco vemos cómo todo se va saliendo de control y por segundos notamos cómo Lorraine comienza a tener visiones. Y bueno, amigos, por más de que todos se esfuerzan en ayudar al niño, la situación cada vez empeora. Este se suelta y ataca a Ed. Ahora voy a detenerte el corazón. Arnie, quien era el novio de la hermana de David, al ver la situación desesperado, le pide al demonio que entrara en él. Y pues claro que sí, este acepta. Pero ninguno de los que estaban en la casa se dan cuenta de esta situación a excepción de Ed. Pero este ya se encontraba muy mal y no logró advertirle a los demás. Y bueno, amigos, Ed es llevado al hospital y su pronóstico no era muy favorable. Por otro lado, Arnie le propone a su novia salir del pueblo, ya que su hermano se encontraba muchísimo mejor. Y esta le dice que lo pensaría. Aparentemente todo se encontraba normal, como si no hubiera pasado nada, y en horas de la tarde la familia comienza a realizar un asado y Arnie entra a la casa para buscar la carne, pero aquí comienzan a suceder situaciones muy extrañas. Finalmente, este es atacado por el demonio. En el hospital se encontraba Lorraine junto a Ed. Y bueno, aquí llega el padre Gordon, quien persuade a Lorraine para que vaya a descansar a su casa. Y bueno, aquí comenzamos a conocer un poco más la historia de cómo se conocieron los Warren cuando tenían 17 años. Y bueno, volviendo rápidamente con Arnie, este se encontraba en su trabajo y estaba intentando encender una motosierra para cortar un árbol, pero esta no funcionaba. De repente, podemos observar cómo el demonio lo estaba observando y misteriosamente la motosierra se enciende y cae. Afortunadamente, nadie salió herido. Y bueno, este vuelve a casa y un hombre quien trabajaba con su novia le pide el favor que le ayude a arreglar algo y de paso se tomaran algo. Finalmente este accede. Ed despierta y le pide a Lorraine que llame a la familia para advertirles que el demonio ahora tenía a Arnie. Y efectivamente, amigos, vemos a Arnie que comienza a tener visiones de las cuales lo llevan a asesinar a aquel chico completamente poseído. Finalmente, este sale de la casa completamente lleno de sangre y en el camino se encuentra con la policía. Creo que lastimé a alguien.
Y bueno amigos, tiempo después, estando Arnie en la cárcel, le llevan y le hacen una prueba con diferentes objetos religiosos para saber si realmente este estaba poseído, pero no encontraron ninguna reacción, lo cual es algo que los deja completamente descolocados a todos. Y bueno amigos, dada la complejidad de la situación, los Warren desean ayudarlo, convencen a su abogada mostrándole casos anteriores como el de Annabelle. Y así es amigos, el día de la audiencia, esta declara a Arnie inocente por posesión demoníaca. Y bueno amigos, al finalizar, la abogada les cuenta que querían darle a Arnie la pena de muerte. Y desde ese momento, la vida de ese dependía de lo que los Warren lograran demostrar, lo cual complicaba aún más la situación. Y bueno amigos, estos preocupados comienzan a revisar las grabaciones desde el inicio y aquí nos damos cuenta que 5 meses atrás la familia se muda a esta casa. David entra y en una habitación hay una cama con colchón de agua y como haría cualquier niño, este comienza a jugar y se acuesta, pero aquí este comienza a sentir cosas extrañas, lo cuales lo alertan y cuando está a punto de bajarse, una mano sale y lo sujeta. Y desde ese momento, David comenzó a ver a esta entidad. Así que rápidamente, los Warren van y visitan la habitación en donde estaba aquella cama y notan que la madera tenía un daño, el cual la familia creía que fue a causa del agua. Pero Ed les dice que ese daño no lo ocasionó el agua, así que estos deciden bajar para verificar qué era lo que estaba pasando. Y efectivamente Lorraine encuentra el tótem de una bruja, los cuales son utilizados por satanistas en sus rituales. Por lo tal, David fue maldecido. Y la noche del exorcismo, esta maldición pasó de Arnie a David. Y bueno, estos comienzan a enviar fotografías a todas las jefaturas de policía para ver si alguno había visto por lo menos algo parecido. Al mismo tiempo que los Warren se reúnen con un ex sacerdote, el cual anteriormente había expuesto a una secta llamada los discípulos del carnero. Y quizás él podía tener respuestas. Y efectivamente, al mostrarle la imagen, este dice que este era un tótem, la cual era una pieza impregnada de maldad. Y al estos tener tantas preguntas, este los lleva a un sótano. Pero algo curioso que pasa aquí amigos, es que cuando estos se dirigían a aquel lugar, Lorraine comenzó a sentir una sensación supremamente extraña y no quería entrar en aquel lugar. Y bueno, esta finalmente accede. Y aquí podemos ver que el padre tenía toda una colección de libros y objetos satánicos. Y este les dice que quizás en ese lugar pueden encontrar la respuesta que andaban buscando, ya que este había trabajado más de 9 años para lograr entender todo este mundo. Y vio demasiadas cosas de las cuales jamás se atrevería a mencionar. Y también les comentó que muchas de esas sectas cometían actos abominables a cambio de poder. Y aquí este les hace una advertencia, diciéndoles que un líder satanista no era un adversario que se pudiera subestimar. Y Lorraine le contesta que ellos conocen los riesgos. Y aquí este les pregunta si salvar a este joven valía todo lo que ellos tenían, ya que ese podía ser al precio. Salta la escena y vemos que la satanista comienza a hacer el ritual y obviamente Arnie comienza a ser atormentado en la cárcel. Finalmente entra la policía y lo detienen. A la mañana siguiente, los Warren reciben un arreglo de flores muy bonitos. Drew los llama y les dice que encontró a un policía quien había visto un tótem similar y quería hablar con ellos. Y efectivamente amigos, estos asisten y el detective les cuenta el caso de Jessica y Katie, mejores amigas de la escuela, quienes estaban desaparecidas hace 4 meses. Tiempo después, la policía encontró el cuerpo de Katie, quien había sido apuñalado 22 veces, pero algo curioso es que no encontraron el de Jessica. Estos registraron su casa y aquí encontraron un tótem.
A este punto, la policía también buscaba respuestas al igual que los Warren. O sea, amigos, no había nada. Y dada esta situación, Lorraine le propone al detective que se ayudaran mutuamente. Los Warren le ayudaban a buscar a Jessica y el detective les brindaría el expediente, o sea, información, ya que Lorraine podía ver cosas que los policías no. Y el detective, un poco escéptico, toma 3 cuchillos, el real y 2 falsos, y le pide que le diga cuál de esas armas era la homicida. Y lógicamente Ed se enoja, pero al final Lorraine señala el correcto. Volviendo con Arnie, este recibe visita en la cárcel. Y aquí lo podemos ver mucho más desgastado, decaído. Obviamente su novia le pregunta que si se encontraba bien. Y para no preocuparle, le dice que todo estaba bien. Pero David, quien ya había pasado por esa misma situación, lo comprende totalmente. Y bueno, amigos, estos emprenden el camino hacia el bosque. Y al llegar, Lorraine comienza a tener visiones de lo que pasó aquella noche, recreando cómo Jessica, poseída, asesinó a su amiga. Y esta, llevada por la desesperación, saltó a un precipicio. Y al estar allí, Lorraine despierta, pero algo la jala. Afortunadamente, Ed logra salvarla. Y al final, amigos, efectivamente encuentran el cuerpo de la chica en el agua. Al anochecer, el padre que se encontraba en el pabellón le entrega a Arnie una botella que contenía agua bendita. Grave error. Los Warren estaban muy inquietos por la situación y Lorraine recuerda que durante el exorcismo de David tuvo una visión, por la cual creía que en ese momento tuvo una conexión con el responsable de la maldición. Por tal razón, toma la decisión de ir a la funeraria para tratar de tener nuevamente ese vínculo. Mientras tanto, Arnie comienza a ser atormentado por el demonio, así que hace un círculo con el agua bendita y comienza a rezar. Los Warren entran a la funeraria y encuentran el cuerpo de Jessica, y efectivamente Lorraine logra ver a la satanista, la cual estaba atormentando a Arnie, y esta trataba de completar la maldición. Pero Lorraine, desesperada, le ordenó que parara ya, logrando así salvarlo. Pero lo que no contaban los Warren es que la conexión es bilateral, así que la satanista le pregunta cómo ella lograba hacer esto, y Lorraine le contesta que Dios la había revelado ante ella, y la satanista le responde que su Dios la había condenado. Y por medio de aquel vínculo, uno de los cuerpos que se encontraban en esta funeraria se levanta y trata de atacar a Lorraine, pero afortunadamente Ed logra romper el vínculo a tiempo. Y bueno, amigos, después de esta travesía, los Warren vuelven a casa y Drew les muestra información que encontró en aquel libro, el cual se encontraba en varios idiomas, y básicamente la maldición se rompe al destruir el altar donde se creó. Y aquí Lorraine da información muy importante, puesto que Ed le pregunta qué había visto en aquella visión. Entonces Lorraine le responde que en esta hacía mucho frío, vio agua que goteaba del techo y escuchó a un tren que se escuchaba pero amortiguado, como si se encontrara en una cueva. Y bueno, amigos, por toda la tensión que se estaba viviendo, Ed comienza a sentirse mal y se desmaya. A lo acuestan para que descansara, y horas más tarde se levanta buscando a su esposa. Y aquí encuentra la puerta abierta. Finalmente aparece la satanista quien observaba el libro y le dice que ya se encontraban muy cerca. Lo amenaza y desaparece. Ed comienza a escuchar unos sonidos detrás de él, apareciendo aquel hombre muerto quien lo ataca. Ed comienza a rezar apartándolo, y cuando está a punto de apuñalarlo, aparece Drew quien lo detiene, puesto que realmente iba a atacar era a su esposa. Y aquí se da cuenta que todo fue una visión provocada por la satanista. Estos desesperadamente comienzan a buscar por toda la casa el tótem, encontrándolo en un jarrón de flores, lo cual quería decir que esa satanista también los había maldecido. Llegando así a la mañana,
Estos comienzan a buscar alternativas, así que se dividen. Lorraine irá con el padre para tratar de traducir lo que faltaba del libro. Debbie irá con su novio y el otro padre para ayudarlo, puesto que los satanistas tenían mucha más fuerza durante la noche, para tratar de que no pase nada, mientras Ed y Drew leen los expedientes y tratan de localizar la ubicación de aquella bruja. Y efectivamente, amigos, estos se dan cuenta cuál era el lugar, por lo cual Ed sale rápidamente en busca de su esposa. Lorraine llega con el padre y este le traduce lo que dice el libro, lo cual habla sobre la maldición, la cual necesita 3 víctimas para completarse, los cuales son el niño, el amante y el hombre de Dios, lo cual sería la encarnación de la obra de Dios, pureza, amor y fe. Así que Lorraine se da cuenta que el siguiente era su esposo, así que bajan al sótano y aquí comienzan las revelaciones, amigos, porque nos damos cuenta que la satanista era hija del sacerdote, el cual la había criado en secreto. Y como hemos dicho anteriormente, este trabajaba con todo lo relacionado con el ocultismo, así que la niña creció fascinada con todo este mundo, lo cual molestó muchísimo a Lorraine, porque él supo la verdad desde el primer momento y no lo comentó. Y bueno, amigos, aquel pueblo estaba repleto de túneles y de niña a esta le gustaba recorrerlos, por lo cual el altar se encontraba en ese lugar puesto que ya los conocía. En ese momento la satanista llega a la casa, por lo cual el padre le muestra a Lorraine el camino, quedando él solo en la habitación junto a su hija, quien finalmente lo asesina. Lorraine comienza a recorrer los túneles encontrando finalmente el altar. Esta intenta derribarlo, pero este era muy pesado. Finalmente llega la satanista. Ed también llega al lugar. Lorraine comienza a correr y encuentra a otra persona idéntica a ella en el camino, lo cual la obliga a regresar encontrándose nuevamente con la satanista, quien la ataca, pero Lorraine la golpea, logrando escapar. Ed entra a los túneles y aquí se encuentra con la doble de Lorraine, quien realmente es la satanista, y de cierto modo lo posee para que atacara a Lorraine. La satanista va al altar para terminar la maldición. Por otro lado, el padre comienza a rezar, pero todo comienza a salirse de control. En simultáneo, Ed comienza a atacar a Lorraine y esta comienza a recordarle su historia de amor. Arnie se suelta de la cama y está a punto de suicidarse, pero su novia lo detiene. Lorraine queda totalmente acorralada junto al altar y después de segundos muy tensos, afortunadamente, él logra recordar, despertando y de una forma muy pero muy épica, amigos, destruye el altar, rompiendo así la maldición. Segundos después aparece la satanista, quien tenía la intención de atacarlos, pero como se había roto la maldición, el demonio aparece y la asesina, puesto que este tenía que llevarse a un alma. Por otro lado, Arnie se salva y Ed comienza a tener un ataque, pues este, al salir rápidamente, olvida tomar su medicina, pero Lorraine en su collar llevaba una pastilla. Un acto sumamente hermoso, amigos. Después, los Warren vuelven a casa y en la habitación de objetos malditos dejan el recipiente en donde la satanista hacía los rituales. Por otro lado, llega el día del juicio de Arnie, quien es tremendamente acompañados, ya que este caso se hizo muy famoso. Y después de todo, el 24 de noviembre de 1981, Arnie fue acusado del delito de homicidio culposo y pagó una condena de 5 años. Arnie y Debbie finalmente se casaron cuando él aún estaba en prisión y hasta la fecha aún siguen juntos. Al finalizar, él le da una sorpresa a Lorraine, llevándola donde se dieron su primer beso, llegando así al final, amigos, de esa película.
Y bueno, hermosos, esta saga nos ha encantado y estamos muy expectantes de los nuevos proyectos que se vienen. Y claro que sí, los traeremos al canal. Por tal razón, a esta saga le daremos una puntuación de 5 crispetas de 5. ¿Cuál es el tuyo? Y bueno, gente, hemos llegado al final de esta grandiosa saga. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si es así, apóyanos con tu suculento like, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un nuevo video. No siendo más, un fuerte abrazo, gente, y bye bye.